Muy bien, entonces esto ya lo habíamos visto, creo que nos quedamos en esto, ¿no? Entonces, los dogmas proclamados por la Iglesia Católica proclama la Iglesia de muchos dogmas, siendo 44 al menos los dogmas en los cuales nosotros creemos. Estos 44 dogmas están subdivididos en 8 categorías, ¿sí? Pero al final de cuentas, estas 8 divisiones, o los 44 dogmas, es el resumen del credo, el que profesamos todos los domingos. Ahí están los 44 dogmas, ¿no? Entonces, si pusiéramos atención, a lo mejor lo profesamos, lo meditamos, pero a lo mejor si un día nos dedicamos a hacer un estudio del credo, pues nos vamos a dar cuenta que ahí están los 44 dogmas, ¿no? En lo que creemos nosotros los católicos. Estas subdivisiones pues están en 8 momentos, o en 8 subdivisiones, que son los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, dogmas sobre el ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre el Papa y la Iglesia, dogmas sobre los sacramentos y dogmas sobre las últimas cosas que han de venir. Un aspecto más escatológico, ¿no? El número 8. ¿Cuáles son estos dogmas de Dios? Los dogmas sobre Dios son 5. Son 5 dogmas sobre Dios. El primero es la existencia de Dios, que esto fue lo que vimos en el bloque 1, no sé si se acuerden, a través de la pedagogía de Dios, donde hablábamos de la existencia de Dios, de cómo, por ejemplo, Santo Tomás, a través de su estudio y su demostración sobre las 5 maneras que él tiene para poder presentar la existencia de Dios. Entonces eso, pues como ya lo habíamos visto, la existencia de Dios como objeto de fe, la unidad de Dios, Dios es eterno y la Santísima Trinidad. Estos 5 momentos, estos 5 aspectos son los 5 dogmas sobre la cuestión de Dios, sobre el aspecto de Dios. Son 5 dogmas en los cuales un católico debe de creer. Son 5 al menos, son estos 5. Que estos 5 momentos o estos 5 dogmas van a salir o van a ser dados a la Iglesia a través de un concilio, a través de concilios ecuménicos. En el magisterio ordinario veíamos cuáles son las características de un magisterio ordinario. Y un magisterio ordinario, pues ya damos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los documentos, estos de documento Aparecida, el documento de Puebla, Valle de Nunciandi, todos estos documentos tienen que ver con el magisterio ordinario. Pero cuando ya hablamos de magisterio extraordinario, entonces ya se convierte en un ex cátedra a través del Papa, que es el Papa que va a convocar a la Iglesia, es decir, va a convocar a cardenales y a obispos para poder dar una nueva profesión de fe, Entonces, es así como salen los dogmas. Estos dogmas pues han salido del mismo concilio ecuménico en su momento. Bueno, entonces esos serían los dogmas sobre Dios. Los dogmas sobre Jesucristo, pues aquí, bueno, en primer momento Jesucristo es el verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. Es un dogma. Jesús posee 2 naturalezas que no se transforman ni se mezclan, ¿sí? Es decir, no es una mezcla así como de lo divino con lo humano, no. Jesús es verdadero hombre, Jesús es verdadero Dios. Eso lo vemos en Cristología. Jesús es verdadero hombre, pero también Jesús es verdadero Dios. Entonces, ese es un dogma. Siguiente dogma de Jesucristo es: cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física.
Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Es decir, no fue que lo hayan matado, sino que Jesucristo se entregó como cordero para la redención de los pecados de la humanidad. Entonces, Él es el que se entrega, y esto es un dogma. Así la iglesia nos los da. Siguiente dogma, Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de la muerte en la cruz, ¿sí? El hecho pascual. Jesús en su pasión, en su muerte y en su resurrección, estos tres momentos conforman lo que es el hecho pascual o el acto pascual, donde a través de este acto pascual el hombre puede tener vida y vida en abundancia. Puede encontrar salvación a través del acto pascual. Dijera Pablo de Tarso, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como resucitó, entonces Jesucristo nos da salvación. Siguiente dogma, al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos, ¿no? Jesús resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, después de su muerte, va a resucitar de manera gloriosa, ¿no? Lo que comúnmente decimos cuando hacemos una preguntita, decimos, cuando Jesús muere, ¿dónde se va? ¿Se va al cielito o al infierno o al lugar de los muertos? ¿Dónde se va? Al lugar de los muertos, porque así la iglesia nos los dice como dogma. Entonces es un dogma cuando decimos, Jesús se va, cuando muere Jesús en la cruz, ¿se va al cielo o se va al lugar de los muertos? Se va al lugar de los muertos, porque así nos lo dice la iglesia. Es un dogma. Hay que creer eso que nos dice la iglesia. Siguiente, Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Siguiente dogma también muy interesante, que Jesús resucita y en cuerpo y alma va nuevamente a la presencia de Dios Padre, ¿verdad? Entonces es un dogma. Ahora, todos estos dogmas que estamos viendo en cuanto a Jesucristo, sobre la vida de Jesucristo, son dogmas que tuvieron que salir, vuelvo a repetir, como la de Dios. Son dogmas que salen a través de un concilio ecuménico que se va a realizar porque en ese momento estaba confundida la gente. Estos dogmas van a salir en el concilio de Nicea. Ya recordarán ustedes que hemos comentado en algún momento sobre este sacerdote Arrio, que andaba comentando por ahí que Jesús no era Dios, que Jesús era un hombre divino, pero que no le podíamos llamar Jesús como un Dios, ¿no? A partir de esa confusión que la gente empieza a tener y de estas herejías que hace Arrio, a eso se le llama la famosa herejía arriana, entonces la iglesia, a través del Papa ex cátedra, desde la silla, va a convocar a todo un concilio ecuménico. Ecuménico quiere decir universal, a todas las autoridades, al menos de aquel tiempo. Va a convocar a todos los obispos y las autoridades religiosas para definir la persona de Jesucristo. La gente se está confundiendo, no está entendiendo, porque Arrio está confundiendo a la gente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este concilio de Nicea? Va a convocar a todas las autoridades de la iglesia, del cristianismo, para poder dejar la verdad sobre Jesucristo. Y entonces salen estos dogmas de Jesucristo. Jesús es verdadero Dios, Jesús es verdadero hombre, Jesús al tercer día resucita y va a la presencia de Dios Padre en cuerpo y alma. Jesús en la cruz muere y desciende al lugar de los muertos, al tercer día resucita. Jesús no es que lo hayan matado, sino que Él se entrega como el cordero que va a ser ofrecido para la redención de los pecados. Entonces, estas dogmas o estos dogmas son los que nos deja la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros como católicos hoy en día creamos firmemente que esta es la verdad, o que al menos en esto creemos,
los católicos, ¿sí? En esto creemos los católicos, así como creemos los dogmas sobre Dios, también creemos así en los dogmas de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Porque ¿qué es un dogma? Una verdad revelada por Dios y que ha sido inspirada por los obispos y el Papa para que esta verdad se nos da a nosotros los fieles y entonces esa verdad se convierte en dogma. ¿Por qué? Porque es una revelación de Dios. Es una verdad revelada por Dios. ¿Qué es dogma? Una verdad revelada por Dios. Pregunta de examen, ¿verdad? Esa la vamos a poner. ¿Qué es un dogma, catequista? Simplemente decimos, es una verdad revelada por Dios. Y eso es un dogma, ¿verdad? Y estas verdades reveladas, pues ya se empiezan a clasificar. Estamos viendo ahora, pues, la verdad sobre Jesucristo. El dogma yo lo tenía como conocimiento de decir dogma es algo que no está escrito en la palabra de Dios, pero que todo católico está obligado a creer. Es eso, sí, es eso. No está en la palabra de Dios, entendamos que es palabra de Dios o Sagrada Escritura. Palabra de Dios es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura es parte de la palabra de Dios, así como la tradición es parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma palabra de un Dios al cual nosotros creemos. Su palabra no miente, su palabra tiene poder. Su palabra dice que se hagan los mares y los mares se hacen. La palabra de Dios dice que se abran los mares y los mares se abren. La palabra de Dios dice haya luz y hay luz. Esa es la palabra de Dios. Que esta palabra de Dios va a ser depositada en unos textos llamados Sagrada Escritura. Y en la tradición de la Iglesia Católica. Entonces, a esta palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura y en la tradición se le llama el depósito de la fe. ¿Sí? Entonces, más o menos, para entender lo que es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esta es una verdad que estamos obligados a creer como católicos, ¿sí? Es decir, no es que a ver si quieres, ¿no? No es que a ver si te convence, puedes creerlo o no lo puedes creer. No, un dogma es algo que estamos obligados a creer. ¿Por qué? Porque es una verdad revelada por Dios. Entonces nosotros como fieles, limitados, como hombres humanos, terrenales, no podemos revelarnos ante una verdad de Dios, ¿o sí? Entonces, ante eso, estamos obligados a creer esa verdad revelada por Dios. Pero no puedo cuestionar nada dice ahí, por ejemplo, dice de hombre es una naturalidad. Por ejemplo, aquí dice, no, pues tal niño es hijo natural. Bueno, yo lo he entendido así. No debemos cuestionar. Y en otro punto también de que dice Jesús resucitó glorioso y dice el creador que descendió a los infiernos. Si alguien nos pregunta, a mejor explícame dogma que descendió a los infiernos, ¿por qué es hijo natural? ¿Cómo explicarlo? Bueno, cada uno de estos dogmas tienen una explicación. Es decir, no nada más para responder a eso, ¿verdad? Cada dogma no es nada más de que se le haya ocurrido al Papa o a los obispos. Ay, pues vamos a poner esto. Y ya esto debe de creer los fieles. No, sino que cada verdad revelada está desde el Antiguo Testamento. Son verdades reveladas que nos da desde el Antiguo Testamento. Si hablamos de esa parte de, a ver, explícame cómo es que Jesús, ¿por qué tiene que bajar a los infiernos? ¿Por qué? ¿No? Entonces, es una verdad revelada. ¿Por qué? Porque vamos a responder desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? La palabra de Dios, ¿qué nos dice? Habían dos hombres,
uno se llamaba Adán y otro se llamaba Eva, pero que a través de su desobediencia cayeron en pecado. Y entonces a partir de ahí, toda la humanidad caerá en pecado original. Entonces tendrá que venir un redentor, tendrá que venir un liberador a redimir esto que hicieron nuestros primeros padres. Entonces por eso dice Pablo de Tarso, por un pecado de un hombre, otro hombre viene a darnos salvación. Entonces cada dogma tiene un sentido, tiene una explicación. Esto es la explicación de por qué Jesús tiene que bajar al infierno, a los infiernos. ¿A qué? A derrotar a Satanás y a redimir a la humanidad en el pecado que hemos cometido. Entonces, si Jesús no hubiera bajado a los infiernos y no hubiéramos experimentado salvación, la humanidad no tendríamos salvación. De hecho, algunos estudiosos dicen que aunque Moisés, aunque Samuel, Jeremías, Isaías, Elías, Ezequiel, todos estos grandes profetas, aunque eran hombres preferidos de Dios, eran hombres que tenían contacto con Dios, Moisés, Samuel, eran hombres que a pesar de que tenían este contacto con Dios, ellos también necesitaban experimentar la salvación en Jesucristo. Por eso que aunque ya no estaban, fueron preparando el camino para este Redentor que iba a llegar en el futuro, hablando del caso de ellos. En el futuro vendrá un Redentor que nos dará también incluso salvación a los que ya no estemos vivos en ese momento. Entonces, a eso se refiere entonces esa verdad. Con razón, cuando empezamos a estudiar un poquito esto desde el Antiguo Testamento, le encontramos sentido. Entonces, con razón Jesús bajó al lugar de los infiernos. Tenía que bajar, ¿para qué? Para que darle salvación a toda una humanidad. Entonces se dan cuenta que no nada más es un dogma que, nada más porque se le ocurrió el Papa, hay que ponerlo. Entonces es una verdad, es un dogma que tiene una explicación, que tiene un sentido cada dogma. Así como el dogma de Dios, así también los dogmas de Jesucristo. ¿Sí, más o menos? Jesús bajó al infierno para redimir. Así es, ¿no? Exactamente. Entonces es un dogma que tenemos que creer. Entonces, sí nos vamos dando cuenta que qué interesante entonces es el Directorio General de la Catequesis, porque cuando lo empezamos a estudiar y empezamos a profundizar el directorio, nos damos cuenta que ahí está la explicación a muchas preguntas que se hacen los papás, ¿no? Entonces, por eso el directorio es una bendición para nosotros los catequistas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar el sentido de nuestra fe y sobre todo explicación, recursos y herramientas para poder hacer la catequesis dentro del grupo, del equipo de catequesis, pero también fuera del equipo, fuera del grupo, es decir, con los papás, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. A eso se refiere un catequista, ¿qué? Dar razón de nuestra fe. ¿Sí, más o menos? Luego, siguientes dogmas son los dogmas sobre la creación del mundo. Y son tres, específicamente son tres dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Eso es lo que nos dice la iglesia. Eso es lo que nos dice el Génesis. Y la iglesia, a través del Papa y de los obispos, en el magisterio extraordinario, nos da como dogma que todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Desde el Génesis 1:12, ¿no? Sobre la creación del universo y de la humanidad. Siguiente dogma, carácter temporal del mundo, donde nos dicen que solamente estamos de paso por aquí en este mundo, que un día volveremos de donde hemos venido. Regresaremos nuevamente a la casa del Padre, pero si hemos hecho buenos actos, ¿no? Si no, bueno, pues vendrá el espacio del purgatorio, vendrá el espacio del lago del infierno. Entonces nos dice la iglesia como dogma que el carácter temporal de un mundo, conservación del mundo. Dios conserva en la existencia todas las cosas creadas
Entonces, estos tres momentos, estos son tres dogmas en cuanto a la creación del mundo. Siguientes dogmas sobre el ser humano. El hombre está formado por cuerpo, materia y alma espiritual. Yo les pregunto, catequistas, ¿cuáles son las tres esencias del ser humano? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuáles son las tres esencias del ser humano? El cuerpo, el alma y el espíritu. Esto nos lo dice la iglesia, nos los da la iglesia como ¿qué? Como un dogma que tenemos que creer. Siguiente dogma, el pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Por generación en generación. El pecado original. Todos vamos naciendo ¿con qué? Con el pecado original. ¿Y es por qué? Por generación. Así nos lo dice la iglesia. Siguiente dogma sobre el ser humano. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no puede salvarse por sus propias fuerzas. Entre más bueno seas, te salvarás. Entre más malo seas, te condenarás. Sino que por propias fuerzas no podemos salvarnos. Y no lo digo yo, lo dice la iglesia, lo dice a través de la iglesia, a través de un dogma. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo, ¿no? Entonces, aguas con aquellas religiones o sectas que dicen que para ellos no es necesario confesarse, que ellos incluso solamente piden perdón a Dios y con eso quedan redimidos de sus pecados. Aguas con la teología, con la creencia que ellos tienen, porque está un poquito desvirtuada. Por eso cuando dicen, pues es casi lo mismo, lo que ellos creen, lo que nos creemos nosotros, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay mucha diferencia. Y esta es una de esas diferencias. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Necesitamos ¿de qué? ¿De quién? De un redentor. Y este redentor es Jesucristo. Y para poder ser redimidos nuevamente, si hemos caído, pues entonces ocupamos ¿de quién? A lo mejor una confesión, de arrepentirnos primeramente para poder nuevamente ser redimidos y alcanzar el perdón o incluso la salvación. Siguientes dogmas, los dogmas marianos, y estos nada más son 4 también, no son más, nada más son 4 dogmas, para que cuando empiece por ahí alguien a decir, no, es que yo vi la Virgen arriba en el cerro y me habló, y me dijo que tenemos que hacer 20 rosarios todas las noches a las 2 de la mañana, y si no lo hace se van a condenar. Eso no es dogma. Eso lo puedes hacer o no lo puedes hacer, y la Virgencita no se va a enojar. ¿Por qué? Porque la iglesia solamente nos da 4 dogmas. ¿Y cuál es el primero? La Inmaculada Concepción de María. María nace sin mancha, nace sin pecado. Luego la perpetua virginidad de María. Virgen. Ajá. Si son inteligentes ustedes, nada más no están. Siguiente dogma, María como Madre de Dios. María es Madre de Dios y es un dogma que tenemos que creer. No, pero es que Jesús, cuando llegó a este mundo no pudo haber sido Dios porque nació de una mujer humana. No, María es Madre de Dios porque Jesús nunca deja de ser Dios. Jesús cuando nace no deja de ser Dios. Es más, si Jesucristo dejara de ser Dios, si Jesucristo cuando llega en la concepción a través de María, por ese momento nada más deja de ser Dios para nacer como humano, pues entonces no es Dios. Porque Dios no tiene límites, porque Dios no es, a ver tantito, me voy nada más tantito a ser limitado para nacer y después otra vez vuelvo a ser Dios. Jesús es Dios, incluso en su concepción. Nunca va a dejar de ser Dios. Por lo tanto, ante esa creencia, María es la Madre de Dios, Madre de Jesucristo.
y la asunción de María, en cuerpo y alma. Entonces, solamente estos 4 dogmas son que nos da la Iglesia Católica, ¿sí? Solamente son 4 dogmas. Aquí se apareció la Virgencita en un árbol, ¿no? Y entonces tenemos que ir a hacerle un rezo porque si no nos va a castigar su Hijo Jesús. No, ¿verdad? Porque hasta para eso incluso hay que saber si es verdad esta imagen que está ahí. La iglesia tiene que hacer ahí un estudio, como apenas una virgen estaba llorando, no me acuerdo en qué país, estaba llorando, y apenas han promulgado que es un milagro, pero apenas la iglesia lo ha establecido, ha promulgado que fue un milagro, no me acuerdo en qué país, pero apenas la iglesia lo ha promulgado que sí, efectivamente, fue un milagro donde la Virgen estaba llorando. Pero ¿saben cuánto tiempo tuvo que pasar? Cerca de 10 años para decir la iglesia que efectivamente era un milagro. Y nosotros en la noche a la mañana pensamos que ya es un milagro, ¿no? No, sino que incluso la misma iglesia tiene esos procesos para decir, ¿saben qué? Si es milagro o no. Seguramente hubo un sudor por ahí a través de la química y los rayos del sol, es decir, ellos hacen estudios científicos también. Cuando el proceso científico que hacen ellos mismos, la iglesia, cuando el proceso científico lo hacen y entonces dicen, pues es que hemos hecho ya los procesos, los métodos científicos que marca la ciencia y todo este proceso nos dice que la ciencia no puede demostrar esto que estamos viendo. Entonces, cuando la ciencia no puede demostrar, a eso se le llama milagro, ¿sí? Pero cuando la ciencia demuestra que efectivamente este proceso o este evento pasó por alguna situación, la iglesia lo demuestra a través de la ciencia. Y dice, no fue un milagro, pasó por esto y por lo otro, ¿no? Entonces ellos tienen que dar esta veracidad a lo que ellos están investigando. Pero cuando la ciencia no le encuentra lógica a lo que ellos han investigado durante años, entonces dicen, a eso se le llama milagro. Así es. De corazón, ¿verdad? Sí, porque para ellos un requisito para poder canonizar tiene primero que beatificar. Entonces, para hacer todo este proceso, tiene que también tener por lo menos un milagro, no que no sea que no sea avalado por la ciencia, es decir, que la ciencia diga, no, esto sí, que no se ha comprobado. Si por lo menos un milagro de esa persona, en esos estudios que van a hacer, dice, no, pues que la ciencia no lo puede demostrar, entonces ahí se le llama milagro, realizado a través de esa persona, ya sea un papa o X santo, ¿no? Entonces, ese es uno de los requisitos, por lo menos, para que esta persona llegue a nivel de santo, que sea santo canónico. Por ejemplo, cuando se aparece una imagen, si la iglesia no lo acepta, entonces puede caer eso o en fanatismo. O en fanatismo. En idolatría o fanatismo. Pues sí, puede caer, ¿no? Entonces hay que primero entender que, bueno, la iglesia como tal, la iglesia no es una excelente maestra, por eso estudiamos magisterio y lo estamos viendo ahora. Cuando entendemos cuáles son los pilares dogmáticos, que al menos son 44, vamos a entender después ya esas famosas apariciones, donde la iglesia tiene que demostrar si efectivamente es una aparición
de Dios, como lo que pasó con Jesús de la Divina Misericordia, con Sor Faustina, todo un estudio científico para demostrar que sí, efectivamente, fue una aparición de Jesús de la Misericordia, ¿no? De lo contrario, entonces, pasa como yo me acuerdo que una vez estaba yendo al obispado, en la catedral, y llegó una viejita y estaba ahí sentada, y dice, es que necesito ver al obispo porque es muy importante. Entonces le preguntaba, y estaban ahí otros padres también sentados, yo también estaba ahí sentado, y dice, los padres le preguntaban, pero ¿qué le quiere decir? No, dice, ustedes no les puedo decir nada. Tengo indicaciones de la Virgen que solamente al obispo le tengo que decir. Y así estaba, ¿no? Pero en lo que estaba así platicando esta viejita, pues de repente platicaba como que otras cosas, como que de su vida de joven. Yo cuando era joven salí a pasear y decía como que varias cosas. Y entonces en eso, después de tanto, ya salió el obispo, don Francisco Javier Chaboya, y ya sale, y la señora pues inmediatamente se levanta y se va a ver al obispo, y entonces le dice, vengo a dejarle un mensaje de la Virgen que me ha dado, dice. Y pues el obispo se quedó, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De qué mensaje? Y dice, vengo a dejarle un mensaje de la Virgen que está en mi casa, dice. Todas las noches se prenden las lámparas y es la Virgen la que me está hablando. Y dice, váyase, ¿cómo le dijo? Váyase a hacer su rosario con esa Virgen que le está hablando y después me viene a ver. Pero así la mandó hasta por allá lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabe la señora esta que era la Virgen? Entonces, ¿no? Entonces, aquí entran muchas cosas. Puede entrar a ver, vamos a hacerle un estudio médico primero a la señora, vámonos por pasos, a ver por qué está hablando de este tipo de cosas. Vamos a ver incluso las lámparas, a ver cómo están, por qué decía que se prendían todas las noches. Vamos a ver qué está pasando. Entonces, tienen que hacer todo eso, es todo un proceso incluso de años para poder decir, sí, efectivamente la Virgen estaba en las lámparas y estaba hablando. Entonces podemos caer en ese tipo de fanatismo, ¿no? Efectivamente la Virgen yo tenía razón. Pues sí, ¿verdad? Y entonces empieza el proceso de beatificación, ¿no? Puede ser, pero es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, pues bueno, estos son los 4 dogmas. Sí, perdón. De Medjugorje, ahí en Portugal, ¿no? Pues esos no lo podemos considerar dogmas, esos no son dogmas. Esos solamente son visiones de la Virgen, son manifestaciones de la Virgen, que se ha hecho estudios y que sí, precisamente, se ha revelado la Virgen. Esa es otra cosa muy, muy diferente. Se han estudiado esos casos, han estado ahí reporteros, autoridades de la Iglesia Católica, han estado en Medjugorje y han visto todo el proceso hasta ya al punto de decir, sí, efectivamente es la Virgen la que ha estado hablando con estos 4 pastorcitos. Pero entonces es un proceso. Entonces ese sí son apariciones que son avaladas por la misma Iglesia Católica, ¿no? Así como en Medjugorje, así como en Francia, así como aquí en México, en Tepeyac, son procesos que se hacen, ¿no? No nos vayamos tan lejos, por ejemplo, vayamos aquí en el Cerro del Tepeyac, con la Virgen de Guadalupe, pues los mismos procesos científicos se realizan, los mismos métodos científicos se llevan a cabo para decir si efectivamente es un milagro de Dios. Pero no podemos decir que la Virgen de Guadalupe sea un dogma. Es decir, debes de creer en la Virgen de Guadalupe sí o sí, porque es un dogma, eso ya sería diferente. Pero como la Virgen de Guadalupe no es un dogma por la Iglesia Católica, solamente son 4, no podemos decir entonces que
la aparición de la Virgen de Guadalupe sea un dogma, ¿no? Es muy diferente un dogma, como decía Silvia hace un momento, estar obligados a creer, a decir, pues sí, efectivamente se apareció la Virgen de Guadalupe, una manifestación de Dios, como ha habido muchas en el mundo y a través de la historia, pero que es una manifestación de Dios a través, en este caso, de la Virgen de Guadalupe, para dejarnos un mensaje, ¿no? Para dejarnos un mensaje. Y bueno, aunque en el ayate de Juan Diego se ha investigado, se han llevado procesos por científicos, no han encontrado alguna razón lógica para decir, pues ayate fue pintado, ¿no? Porque no hay razón lógica para decir que eso haya pasado. Entonces, esas son manifestaciones de Dios. Podemos creer o no. Eso es donde, según tu creencia, tengas o no la Virgen de Guadalupe, puedes creer o no. A lo mejor aquí hay persona, un franciscano, dice, bueno, yo sí creo en la Virgen de Guadalupe, pero creo más en Francisco, ¿no? San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque él es su santo. Entonces, como que estamos como que en esas opciones. Cuando digo opciones me refiero no tanto de yo prefiero y no no. Como que las opciones más bien de decir, pues está este santo, pero mi devoción creo que la tengo más en este santo, ¿no? Entonces, como que cada quien sabemos en dónde tenemos la devoción, ¿no? Pero no son dogmas todas estas devociones, todas estas apariciones de la Virgen, no son devociones. Lo que sí es dogma es que la Virgen María se va en cuerpo y alma. Eso sí es un dogma. Eso sí lo debemos de creer. Eso sí, porque es un dogma. María es madre de Dios, también. Eso sí, no hay vuelta atrás, no hay opción. No hay, pues sí, no es madre de Dios. No, sí es madre de Dios como dogma. La perpetua virginidad de María, la inmaculada concepción de María. Entonces, dogmas marianos solamente son 4. Y lo vamos a dejar, yo creo que aquí. Dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y el hombre, Jesucristo. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, como cabeza visible de toda la Iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, también en disciplina y gobierno de la Iglesia. Recordemos que el Papa pues es también jefe de Estado, así como cualquier presidente de cualquier país, también el Papa tiene ese nivel de jefe de Estado. Salud. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Siempre que el Papa dice ex cátedra, vamos a reunirnos. La voz del Papa es infalible, no tiene error. No puede tener error la voz del Papa. La Iglesia es infalible cuando hace definición en materia de fe y costumbres. Los dogmas que nos deja la Iglesia, las tradiciones que nos deja la Iglesia, no puede haber error en estas costumbres, en estas cuestiones de fe, no puede haber error, ¿no? Como aquel, vamos a poner un ejemplo, Dios está presente en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una cuestión de fe, es lo que la Iglesia nos da. Y eso estamos obligados a creer verdaderamente. ¿Cuánta gente no hay, católicos, que dicen, yo no creo en el Papa, pero creo en Dios? ¿No? Yo no creo en el Papa porque el Papa es el no sé qué, ¿no? Entonces yo no creo en el Papa, pero sí creo en Dios. Entonces no eres católico. Porque un católico, por lo menos tenemos 44 dogmas que creer como católicos. Y si tú en el momento que dices, o cuando compartas esto, dices, si tú no crees en el Papa y en la Iglesia,
entonces no eres católico. No eres católico. Vas a ser protestante, vas a ser de otras creencias, pero no eres católico. Un católico, como dogma de fe, creemos que el Papa y en la iglesia. Yo no creo en la iglesia porque ahí puro pecador. El Padre, ¿cómo me voy a confesar con un hombre que es pecador también igual que yo? No, yo nomás creo en Dios. Entonces no eres católico. Entonces eres de otras creencias no católicas. Un católico cree en estos 5 dogmas en cuanto al Papa y a la iglesia. Entonces, son dogmas que estamos obligados a creer. ¿Qué es un dogma? Una verdad revelada por Dios. Ese es un dogma.